Tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz que alumbra mi ser. Tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz que alumbra mi ser. Un cordial saludo para todos ustedes, que el Señor nos bendiga, y una vez más agradecido porque nos deja entrar ahí a su casa para poder hablar de lo que es la palabra del Señor. Les cito a que estemos cada día orando, los que saben orar, aquellos que están en el grupo de oración, fortalezcan su oración, pidámosle al Señor que Él haga su voluntad con todo esto. Y sabemos que el Señor tiene cosas positivas para poder darnos a cada uno de nosotros. El Señor es capaz de darnos toda esa paz en medio de la tormenta. Esa es una de las características que el Hijo de Dios tiene. Por eso que les invito, digamos, a buscar a Dios en todo esto para que podamos estar confiados en el Señor. Saquemos fuera todo temor, toda incertidumbre, toda angustia en el nombre de Jesús. Sáquela y échela fuera de su vida. No tiene autoridad legal si usted tiene a Jesús en el corazón. Esas cosas no tienen por qué gobernar su vida, aún en las peores circunstancias que estemos pasando. Eso es de esa forma. En la antigüedad muchos cristianos morían a causa de Cristo. Por la causa de Cristo. Hoy no estamos viviendo o no estamos sufriendo por la causa de Cristo. Pero de todas maneras el Señor está, ¿cierto?, con cada uno de nosotros, con aquellos que en Él confían. Así que ponga y deposite toda su fe en el Señor y verá, digamos, que su vida va a ser diferente. Va a sacar toda esa angustia, todo ese temor, toda esa incertidumbre que tenemos en este momento. Hay que sacarla y echarla fuera en el nombre de Jesús. No mire tanta televisión en cuanto a las noticias, porque esas noticias los van deprimiendo, los van anulando, nos van bajando nuestras defensas. Los medios de comunicación solo están buscando protagonismo, sintonía y la tendencia también de una ideología. Así que no colemos, ¿cierto? Para eso tenemos al Señor, para poder no creer a todo lo que se dice. Ahora los que tienen Netflix, los que tienen internet y pueden ver películas, tampoco se detengan mucho tiempo en estar viendo eso, porque eso también nos va disminuyendo en cuanto a nuestra defensa, nos va quitando la fuerza, nos va quitando el ánimo. Prueba usted estar mirando todo el día 8 horas, 10 horas de película y ver cómo físicamente va a salir de ese cuarto. Así que tampoco, ni lo uno ni lo otro, todos los extremos son malos. Pero dediquémosle, ¿cierto? Dediquémosle esta parte, confiemos en el Señor que tiene todo el control. Busquemos a Dios mientras puede ser hallado, y en la palabra de Dios encontraremos paz, encontraremos seguridad para nuestras vidas. Bien, les invito entonces a que abran su Biblia ahí en el Salmo 14. Salmo 14, vamos a leerlo inmediatamente. Dice: necedad y corrupción del hombre. Algo como parecido a lo que también vimos en el Salmo de ayer. Al músico principal, Salmo de David, dice el necio en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron a una, se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad? ¿Que devoran a mi pueblo como si comiesen pan y a Jehová no invocan? Ellos temblaron del espanto, porque Dios está con la generación de los justos. Del consejo del pobre se han burlado, pero Jehová es su esperanza.
Oh, que de Sión saliera la salvación de Israel. Cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Que el Señor añada su bendición a su palabra en esta mañana. Este salmo nos está llevando, ¿cierto? Es como que nos está presentando lo que estamos viviendo hoy en la actualidad. Bueno, no es que estemos buscando cosas para esto, ¿cierto? Recuerden que vamos en cuanto a la lectura relativo, sincronizado. Entonces, al leer este salmo, ¿cierto? Cuando leemos, primero, digamos, este salmo lo escribe David, y él en su conversación natural que él tiene con Dios, y ya le hemos estado conociendo a través de todo este tiempo, que él era humano en su parte más íntima para poder hablar a Dios de igual a igual de lo que él sentía, y eso es lo que refleja aquí el Salmo. Y ahí dice, dice el necio en su corazón, ¿cierto? No hay Dios. Y todo lo que está sucediendo entonces está basado en aquellos que piensan que Dios no existe. Y también en la parte principal, que también la vimos el día de ayer, donde el Señor mira desde el cielo para ver si encuentra algún entendido, algún sabio que pueda tener cordura. Bueno, vamos a desarrollar este salmo con referente a esto. Bueno, volviendo al tema del del versículo número 1, el tema que está hablando aquí en realidad es la depravación y la corrupción del hombre en los últimos tiempos, expresado en un ateísmo, en una incredulidad, en un personaje que no cree en Dios, en su impureza, en su rebelión. El Salmo 14 también, porque está unido a otro salmo que nosotros ya hemos visto, de manera muy especial está conectada con el Salmo 12, en donde aquel salmo usted debe recordar que vimos, y ya lo vimos ya, la corrupción de los últimos días. El hombre piadoso había pasado a un segundo plano, y parecía que el hombre que no tenía a Dios en su corazón estaba y tenía todo el control de la situación. La corrupción, la maldad y la anarquía estaban a la orden del día. Si usted lee este versículo, al ver estas declaraciones que estamos diciendo, tal vez nos pareciera que el hombre sin Dios tenía el control de la situación, ¿cierto? Ahora, usted, al conversar estas primeras palabras, a lo mejor puede pensar, digamos, oye, eso es precisamente lo que está pasando hoy en día. Hoy se habla mucho de lo que es el hombre corrupto, se habla mucho de la maldad, se habla mucho de la anarquía, porque eso es lo que está en este momento gobernando nuestra historia. Pero esto no está sucediendo ahora, sino que también sucedió en los tiempos anteriores. Ahora, los tiempos que vienen posteriores a esto, obviamente que son mayores que esto, ¿cierto? Cuando hablamos de la corrupción, cuando hablamos de la anarquía, de la maldad que está a la orden del día, ¿cierto? Y pensando que estas cosas son las que están pasando ahora, pero ¿sabe qué? En los últimos tiempos, que no son ahora, en los últimos tiempos, esto será peor aún. Es por eso que es necesario que la palabra del Dios se vaya revelando a cada uno de nosotros para que podamos tener en cuenta cuál es la verdad y cuál es la mentira y a qué nos estamos enfrentando. Queridos, si nosotros no hacemos esta parte, que es la más importante de nuestra generación, cuando nosotros decimos queremos entregarle alguna herencia a nuestros hijos y le decimos, ¿sabe qué? Los estudios son lo mejor que podemos dejarle. Pero si usted se da cuenta en el día de hoy, precisamente hoy, dígame que si la calidad del estudio de este año 2020 ha sido la mejor. Por supuesto que no. Y usted se puede dar cuenta que no es así. Por lo tanto,
tenemos que cuestionar tal vez, digamos, si la herencia, la mayor herencia que nosotros podemos dejarle es el estudio de nuestros hijos. Creemos que la palabra del Señor en esto tiene mucha razón cuando dice, digamos, que debemos dejar esta ley a nuestros hijos y a nuestros nietos y a nuestras generaciones para que conozcan al Dios verdadero y cómo sacó Dios al pueblo de Israel de Egipto. ¿Cuáles fueron las señales que hicieron? Para presentarle a este Dios a esta nueva generación. Porque aparentemente hoy tenemos una generación que está sin Dios. Y eso es sumamente peligroso para lo que es el gobierno de nuestra propia vida, en la parte social, la parte política, la parte espiritual. Porque una persona que no tiene Dios, lo está diciendo la palabra, es un necio. Es un necio. Y ya vamos a ver lo que significa necio acá, ¿cierto? Pero antes de continuar con esto, tengo que reconocer que los tiempos que vendrán, queridos, si nosotros no hacemos nuestro papel, si la iglesia no hace el papel que corresponde, nos veremos enfrentados a nuestra propia generación, a estos chiquititos que están naciendo ahora, a nuestros hijos, a nuestros nietos, a los hijos de nuestros sobrinos, nuestras sobrinas. Estos se verán enfrentados a una realidad totalmente diferente. Porque lo que hoy podemos identificar como la corrupción, podemos identificar como la maldad, como la anarquía, en el día de mañana eso va a ser normal, y como no existe un parámetro con que compararlo, va a ser la verdad para esa generación. Así que imagínense cómo será la próxima generación que viene si usted y yo no le contamos la verdad de la palabra de Dios. Y ahora, ¿cómo le voy a contar la palabra de Dios si yo no la conozco? Y ahí está el tema. Por eso estamos nosotros, para poder hablarle, para poder incentivarle a que usted abra su Biblia, siga estos estudios para que se pueda interiorizar, abra su corazón al Señor para que Él revele a su vida la verdad de la palabra de Dios. Y ahí vamos a tener un parámetro para poder guiar a nuestros hijos. Bueno, observemos la maravillosa disposición también de este salmo hecha por cuanto se llama en los tiempos anteriores. La corrupción del mundo, la enemistad contra el pueblo de Dios y el deseo y oración por la salvación es como nosotros podemos dividir estos salmos que vamos a leer ahora, ¿cierto? Veamos, y vámonos entonces, digamos, con el primer versículo donde declara la corrupción del hombre. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras despreciables, no hay quien haga lo bueno. Aquí la palabra en hebreo necio es Naval. Y en la Biblia existe, usted anote ahí 1 Samuel capítulo 25 para que puede, terminado esto, usted vaya a la Biblia y vea quién fue Naval. Naval significa necio. Y este hombre, Naval, está ahí en la Biblia como un ejemplo de necedad, de tonto. Vamos al sinónimo de lo que es la palabra necio en el diccionario de sinónimo antónimo, vemos, y lo busqué yo acá, y acá dice, el sinónimo de necio es incapaz, tonto, sandio, simple, estúpido, imbécil, ignorante, estulto, mentecato, cretino, torpe, tocho, versota, besugo, imprudente, porfiado, obstinado, terco, danzante. Bueno, no son palabras que estoy inventando yo, son palabras que están escritas en el diccionario de sinónimo antónimo. Búsquelo ahí usted, la palabra necio, y haga la comparación para que también se dé cuenta de lo que estamos hablando. No es un criterio propio de mi persona. Bueno,
cuando lea la historia de Nabal va a entender, digamos, que ahí Nabal cometió un error tremendo. Un poquito la historia es: David protegió a esta familia, a Nabal, a su esposa, a su ganado, a su tierra. Y cuánto se llama. Y cuando David fue a pedirle ayuda para que él pudiera ayudar, hacerle una manita, digamos, en una oportunidad, digamos, donde estaba en conflicto, él se la negó y negó, digamos, también a su rey, negó a su padre, negó todo. Bueno, a esa negativa, entonces, cuando David se encuentra con esa negativa, dice: bueno, a este le ayudamos y ahora no nos está devolviendo la mano, así que sabe que, bueno, vamos a arrasar con todo y le quitamos todas las cosas. Y ahí aparece Abigail, que era la mujer de este Nabal, a salvar la situación, como muchas mujeres lo hacen, a salvar la situación para que eso no ocurriera. Así que le calma el enojo, la ira a David y le otorga lo que él le había pedido. Lea, es muy bonita la historia. En referente a esta, ¿cierto? ¿Por qué lo mencionamos acá? Porque habla de lo tonto que a veces nosotros somos en algunas situaciones, donde tenemos que ser más sabios, más entendidos las cosas. Pero como no hay entendimiento, no había, bueno, el hombre actuó así. Bueno, conociendo, ¿cierto? Hace unos días atrás hablamos del universo, de la hermosura de las estrellas y todo eso. Conociendo todo ese universo, tocando el tema anterior, solo una persona insensata, una persona tonta, diría que Dios no existe. Porque vemos la creación de Dios en todas las cosas que nos rodean. Ya lo vimos, ¿cierto? El sol, las estrellas, los planetas, y que todo está calculado como un reloj. El reloj fue hecho por el hombre. Recordemos que el reloj también tiene su deficiencia. Uno se van atrasando, segundo a segundo se van atrasando, y no nos damos cuenta, digamos, que después de un periodo de tiempo el reloj ya no está tan exacto. Por eso es que existe un reloj que se llama el reloj mundial, donde todos los relojes se cuadran, digamos, con ese reloj. Independiente que este se atrase, pero todos se deben cuadrar a ese reloj, porque si no, en este momento el horario a nivel mundial sería tremendamente disperso, ¿cierto? Habría mucha diferencia entre eso, pero no la hay porque hay algo que lo controla. Entonces, de la misma manera, ¿cierto? Dios creó el universo y lo tiene todo calculado para que no choquen los astros, ¿cierto? Para que el día sea de 24 horas, en la rotación de la Tierra y todas esas cosas que nos da la creación. Y eso lo creó Dios. Todavía no hay alguien que haya salido, esto fue hecho por Estados Unidos, hecho en Japón o hecho en Chile. No, sino que esta creación la hizo Dios, y lo dice Génesis ahí en sus capítulos primeros. Bueno, volviendo, ¿cierto?, a nuestro tema, en el Salmo, en el primer versículo que hablamos, el necio que dice que no hay Dios, aparece entonces aquí en esta escena del versículo. Ya hemos conocido un poco el Salmo 10, anteriormente lo habíamos visto, donde decía que no hay Dios en ninguno de sus pensamientos, ¿se acuerdan? En el Salmo 10:4, David decía, no hay Dios, y ahí hablamos del ateo, y ahí aparece el ateo en el Salmo. Bueno, este personaje del Salmo 10 exhibía lo más profundo de la depravación o la corrupción humana. El punto de vista humano, así como estas personas que a veces son necios, pero pueden ser muy mentalmente, pueden ser brillantes en sus ideas, en su forma de pensar las cosas desde el punto de vista humano, ¿cierto? Pueden ser excelentes, pueden tener una mentalidad brillante, una preparación académica notable, pero eso no significa necesariamente, ¿cierto?, que al ver las maravillas del universo pueda percibir todas estas cosas que son creadas por la mano del Creador. No la va a ver, porque generalmente no miran hacia arriba, como lo decíamos tiempo atrás. Entonces, la preparación intelectual
no tiene nada que ver, no es necesariamente indica una percepción espiritual con respecto a Dios y su palabra. Por eso es que el Señor dice que a los vil del mundo Él vino, no vino al sabio, no vino al intelectual, vino a aquella persona, digamos, que menos preparación tenía. En el versículo 14 el Señor dice: el Señor miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Bueno, aquí vemos en el versículo 2 que nos dice esto, la panorámica de Dios mirando hacia el hombre, tratando de buscar en todo ese hormigueo que se ve desde el cielo, esos puntitos cada vez que ni se vean, pero el Señor lo alcanza a ver, y Él mira si a través de ello puede haber algún sabio, algún entendido que buscara a Dios. ¿Y qué fue lo que encontró? Veamos ese versículo 3. Dice: todos se desviaron a una. Todos se desviaron. A una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Qué terrible declaración tenemos aquí. Cuando el salmista está escribiendo esto, él dice: Dios está mirando desde la altura y mira para ver si reconoce algún entendido, algún sabio. Y sin embargo, se da cuenta que todos se habían desviado, que todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Aquí no se trata de un partido político, de una religión, de un estado. Aquí se trata del ser humano. Y el apóstol Pablo lo cita ahí en Romanos capítulo 3, verso 12, donde dice que todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, y no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Bueno, él no solo estaba hablando de los que no creen en Dios. Fíjese que aquí entramos todos aquí en el cuento. Si no, le está hablando de todos, de todos. No está diciendo: este es cristiano y este no es cristiano. Resulta que aquí entramos todos, porque él dice, aquí no hay ningún paréntesis que diga: entre los que no creen en Dios no hay ninguno, sino que él dice: no hay quien haga lo bueno y no hay ni siquiera uno. Por lo tanto, está generalizando, estamos todos dentro del saquito para contar esta historia. Ahora, él no solo está hablando, como lo dije, de los que creen en Dios, sino de forma general, y esa es la imagen que es suya y la imagen mía. Porque aquí todos somos pecadores, como dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No hacemos el bien. No sé si se acuerdan, algunos días atrás hablamos de la naturaleza pecaminosa del hombre, de la ley del pecado que está en nosotros, que nuestra tendencia, nuestra naturaleza es de continuo hacer el mal. Y eso es lo que está diciendo aquí en este versículo. La condición natural del ser humano es corrupta. Por eso que aquí no se trata de ciertos partidos de izquierda, de derecha, de centro, de la Iglesia Católica, de la Iglesia Evangélica. Aquí no está hablando de un Estado, sino está hablando del ser humano. El ser humano es corrupto por todo y ustedes se deben dar cuenta, ¿cierto? En las noticias que se han dado, ¿cierto? Cómo las autoridades se van corrompiendo. Nuestro país, siendo una de las policías que tenía la menos corrupción del mundo, hoy pasó como al primer plano. Y no solamente eso, sino que los políticos y muchos, y por el lado de la religión también aparece, ¿cierto?, la depravación por parte de un lado y por parte de otro. O sea, aquí, si usted se da cuenta, querido, no se trata de una o de otra, sino que se trata del ser humano en sí, porque el ser humano en sí lleva en sí la ley del pecado que se revela contra Dios.
Por eso es que es necesario que tengamos a Jesús gobernando nuestra vida para que Él tome el control de esa parte de nuestra vida. Porque si somos solamente religiosos, vamos a conformarnos con ir a la iglesia una vez a la semana, con leer tal vez un pancito de vida, y con eso nos vamos a conformar y nuestra vida interior va a seguir siendo exactamente igual. Por eso que Dios cuando Jesús habla al corazón del hombre, porque Él, ¿qué es lo que hace? Él trata el carácter del hombre para poder usarlo como una herramienta para Él. Entonces, no tiene que ver con las cosas que nos rodean, sino tiene que ver con el ser humano. Veamos lo que dice el versículo 4 a 6. La pregunta: ¿no tienen discernimiento todos los que cometen maldad, que devoran a mi pueblo como si comieran pan y no invocan al Señor? La pregunta es: ¿tienen conocimiento? ¿Entienden lo que están haciendo? Segundo, ellos temblarán de espanto, dice, porque Dios está con la generación de los justos. De los planes del hombre se han burlado, pero el Señor es su esperanza. Querido, hay mucho fingimiento, hay mucha simulación por parte de los que están en el poder de este mundo. Y conste que no estoy hablando de política, querido. Y estos poderosos, ¿cierto?, explotan a sus semejantes. Por un lado parecen tener una mentalidad abierta para ayudar a la persona, ¿no? Porque necesitan ayuda, comprensión, pero es solamente, como le decimos nosotros, es para la tele, es para que vean, pero en su corazón no tienen esa convicción. Entonces, por un lado, como le digo, parecen tener una mentalidad abierta, pero no la tienen, ¿cierto? Bueno, es como aquel rico ahí en Lucas 18, 20, 21, que le dejaba caer la migaja de su mesa mientras él comía, caía migajita, para que el pobre, ¿cierto?, el pobre que estaba ahí pudiera comer la migaja que caía sobre la mesa para poder saciarse momentáneamente su hambre. Usted lo que se puede imaginar, haga esa imagen en su mente, ¿cierto? El rico comiendo, ¿cierto? Todo, y viene un pordiosero a comer lo que cae de la mesa. No sé si han visto a los perritos que a veces están debajo de la mesa esperando que caiga algo de comer. Bueno, ese es el escenario. Eso es el escenario, ¿cierto? Pero no es muy común encontrar personas que tengan plata, que tengan dinero, que tengan poder, que en la actualidad de hoy, que se preocupen por ayudar a los pobres. Y aquí deberíamos considerar que todo lo que acumulamos en esta vida tenemos que pagar impuestos. Si usted se da cuenta, digamos, todo se paga impuestos. Hoy más que nunca, los fines raíces y todas esas cosas subieron al 50% de lo que pagábamos. Entonces, todo el tiempo vamos a estar pagando impuestos hasta que nos muramos. Y el día que muramos vamos a seguir pagando, porque ahí en la tumba tendremos que seguir pagando la mantención y todo. O sea, esto nunca se termina, querido. Sin embargo, hay muchos que tienen los más abundantes recursos, y ustedes saben eso, evaden los impuestos. O sea, por el lado de arriba, ¿cierto?, evaden los impuestos. De una o de otra manera dicen cómo no pagar impuestos y contratan abogados, contratan contadores para ver cómo rebajar impuestos y cómo engañar al sistema. Pero somos nosotros los que no podemos hacer eso. Por lo tanto, nosotros pagamos todo lo que tenemos que pagar, de acuerdo a lo que el Señor nos ha enseñado. Entonces, Dios conoce verdaderamente la naturaleza humana. Por eso que en estos versículos encontramos una descripción de la insensibilidad humana, del egoísmo, de la explotación despiadada de las personas que tienen menos oportunidades de trabajo, menos oportunidades de recursos. En estos versículos encontramos una descripción también breve pero dura de esta situación de lo que se llama la injusticia social que se ha manifestado.
de diversas formas, de diversas maneras, en diversos contextos socioeconómicos, pero de forma permanente en todas las etapas de la historia, no solamente ahora, no estamos hablando del tiempo nuestro, estamos hablando de la historia en general, ha sido así. Ahora, veamos lo que dice el versículo 7. Aquí tenemos una nota de triunfo, por lo menos, y vemos la tercera y última parte de este versículo que se llama el deseo y la oración por la salvación. Dice, si de Sión viniera la salvación de Israel, cuando el Señor haga volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob, se alegrará Israel. Bueno, este versículo ahora mira un poquito hacia el futuro, como anticipando a ese glorioso día donde Jesús vendrá con la salvación para el pueblo de Israel. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque recordemos que el pueblo de Israel no reconoció a Jesús como Salvador. Todavía no lo reconoce, ¿cierto? Pero ahí va a llegar la oportunidad para que se manifieste. En aquel día entonces se van a alegrar los descendientes de Jacob, que es el pueblo de Israel. Y este versículo también podemos interpretarlo de forma literal, de forma natural, sin pretender asignarle otro significado ajeno a este contexto histórico y a la referencia histórica que se encuentran a través de todo el libro de los Salmos. Ahora, es evidente que no se puede decir que Dios no tiene un propósito futuro para Israel, porque sí lo tiene. Tampoco podemos ignorar lo que ha sido afirmado con mucha claridad en otros pasajes de la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. No se puede ignorar que el clamor gozoso del corazón del salmista expresaba la esperanza en un futuro en el cual Dios establecería su reino sobre la tierra. Es lo que espera el pueblo de Israel y es también ahora lo que esperamos nosotros. Por eso que decimos, ven Señor, ven pronto. Y el deseo de mucho para que la justicia realmente llegue a nuestras vidas. Hoy tenemos a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador. Él es el justo y a través de Él nosotros podemos ser justos también, siempre y cuando estemos sometidos bajo su alero. Ahí toma la importancia el Evangelio con esta palabra, porque ante todo este mundo que hemos estado describiendo a través de este salmo, nosotros conocemos a Jesús nuestro Señor, que Él es nuestro Salvador, que es el Rey de nuestras vidas, está en el centro de nuestras vidas y Él puede guiar nuestras vidas a una verdad absoluta. Que el Señor les bendiga, y les habló el pastor José Chía del Ministerio de Visión Nueva. Tu palabra es una